Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Encantado de tenerte aquí otra vez. Un placer, Tomás Pinto, director de Renta Variable Internacional de Bestinver. Todavía tenemos 2025 ahí a la vuelta de la esquina, así que para empezar esta entrevista te voy a pedir un poco un balance, una nota. ¿Qué nota le pondrías a la evolución de las carteras de Bestinver de Renta Variable Internacional en 2025? Bueno, ya sabes que poner una nota en el largo plazo fijándonos en un año es complicado, pero yo le pondría un notable, también teniendo en cuenta de la perspectiva de los últimos años, cómo lo llevamos haciendo y el riesgo que estamos tomando en esta rentabilidad de las carteras y en ese equilibrio que siempre buscamos, ¿no? Bestinfond, Bestinver Internacional, pues han subido un 12,7% y un 10,6% respectivamente, que si miramos los últimos 3 años, ha sido casi un 17% de rentabilidad compuesta anual, ¿no? Que está bastante por encima de esa media anual que tenemos, por ejemplo, en Bestinfond después de 33 años. Luego hay los otros fondos, pues destacaríamos Bestinver Latinoamérica con más de un 25%, Megatendencias alrededor de un 4%. Estamos empezando a ver bastante interés ahí en esas megatendencias, que hay algunas que se están recuperando bastante bien. Consumo global alrededor de un 11%, grandes compañías un 2%, que parece muy poquito, pero si lo ponemos en perspectiva, lo ha hecho mucho mejor de otro tipo de fondos muy parecidos que se enfocan en empresas de gran calidad, ¿no? Las empresas de calidad de toda la vida pues llevan casi 2 años bastante deprimidas. Y luego Bestinver Norteamérica, que prácticamente no ha ganado durante el año en euros, pero si lo trasladamos a dólares, pues habría ganado alrededor de un 13%, ¿no? Eso nos da confianza en general. Las carteras a nivel operativo, las tesis están yendo bien. Ha habido pues unas mejores que otras, pero en general relativamente bien. El dólar ya sabes que algunas veces te quita y otras te da, entonces ahí no nos vamos a focalizar mucho más. En los grandes, Bestinver Internacional quizá nos ha quitado alrededor de 5 puntos porcentuales, es bastante, pero bueno, nos dio un poco el año anterior, entonces no nos quejamos. Pero donde quizá estoy más orgulloso y le pondría mejor nota es en cómo hemos rotado las carteras, hemos incrementado la rentabilidad futura de las carteras. En los próximos 4 años estimamos que vamos a crecer los beneficios y la generación de caja en un 80%, ¿no? Es un dato que actualizaremos en la próxima carta trimestral, como todos los años, pero entiendo que no será muy diferente, ¿no? Así que bueno, el año razonable y le hemos posicionado las carteras muy atractivas, ¿no? Me he leído con fruición la última carta trimestral como corresponde, por supuesto muy interesante como siempre. Ahí he visto muchos movimientos, ¿no? Muchas Muy incorporaciones. orgullosos de la carta trimestral, yo se lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Yo también recomiendo leerla. Viendo en los fondos de renta variable internacional, muchos movimientos he visto de incrementos, de reducciones en el último trimestre. ¿Tantas divergencias estáis encontrando ahora mismo en mercado? Es verdad que hemos hecho muchos movimientos en el último trimestre, pero muchos ya los habíamos empezado a hacer en el año. Si me permites, voy a hablar más del año porque por ejemplo, hablamos de ventas de Holcim, pero Holcim, Heidelberg Cement, que lo habíamos vendido, Heidelberg Materials, que lo habíamos vendido en verano, Holcim habíamos empezado ya antes, Lundin habíamos empezado ya antes, ¿no? Poniendo un poco de perspectiva, es verdad que ha habido mucha dispersión. El momento cumbre quizá fue abril, con los anuncios de las nuevas aranceles de la nueva administración americana, y eso desordenó mucho el mercado. Ya sabes que el inversor en valor, cuando hay volatilidad y hay movimientos, es oportunidad. Entonces, muchas de las compañías que compramos durante el año 2020, en lo peor de la pandemia,
y redoblamos muchas veces la apuesta después de la guerra a Ucrania. Los hemos vendido en el año 26, después de casi 6 años. 2025. Perdón, 25, después de casi 5 años. Con unas rentabilidades pues entre el 100% y el 300% o más, desde que empezamos a comprar, de hecho 500% en Heidelberg Materials, ¿no? Nosotros nos aprovechamos. Cuando la narrativa es muy negativa en modelos de negocio que nos encanta, que los entendemos, que sabemos valorarlo, y el valor es este, pero el precio es este, compramos. Normalmente el inversor en valor suele pecar de anticiparse, ¿no? Porque, bueno, intentamos aprovecharnos del miedo de los demás, y al revés igual, tenemos que ser disciplinados cuando el precio empieza a asemejarse al valor, o incluso hay veces que la narrativa cambia tan radicalmente que incluso nos es difícil justificarlo, tenemos que ser disciplinados y venderlo. Normalmente también el inversor en valor solemos vender un poco antes que el pico, ¿no? Pero bueno, utilizamos ese capital para buscar esas compañías que no están de moda en el mercado, que tienen un valor oculto enorme, con un margen de seguridad enorme, y así lo que hacemos es planificar la cartera de los próximos años, ¿no? Comentabas antes, ¿no? Yo te quería preguntar por esas compañías, pues decías tú, más estables, más de toda la vida, más aburridas. Claro, estamos en un mundo polarizado en todos los sentidos, también en los mercados, ¿no? Con esas narrativas que Total. tú dices. De pronto estas compañías han quedado ahí en una zona como tierra de nadie, ¿no? Que nadie les hace mucho caso. ¿Es donde estáis encontrando ahí más oportunidades ahora? Sinceramente vemos oportunidades en muchos sitios, porque está la dispersión, que incluso dentro de un mismo sector, si no tienes el momentum, pues te ignoran, y ignorarse en este sector es casi que básicamente que caes, ¿no? Pero en concreto, en esa parte que hablabas de empresas de toda la vida, más estables, más de calidad, históricamente se llaman de calidad aquellas empresas que tienen altos retornos de capital, que sus ventas, pues es muy difícil equivocarse porque son bastante estables, generan bastante caja, etcétera. Pero claro, a lo mejor están pasando por un bachecito, y ese bachecito se exacerba en el mercado actual y destruyen ese tipo de compañías, ¿no? Vuelvo a insistir, nuestro fondo de grandes compañías, el valor oculto que estamos acumulando es enorme, porque precisamente ese grupo de compañías pues no está muy de moda en bolsa. Y ha creado una oportunidad, somos antietiquetas, como sabes, pero ha creado una oportunidad en un tipo de compañías que históricamente tenían una valoración más exigente, y en los últimos años pues es una valoración muy atractiva. Pongo ejemplos que hemos hecho en los fondos internacionales grandes. Airbus es una compañía fantástica, monopolio, donde es verdad que a nivel de rentabilidad pues digamos que no ha sacado todo el jugo que podría tener. Lo que pasa es que digamos que su libro de órdenes, estamos hablando de 12, 14 años, y el planificar costes, gastos en I+D, etcétera, nunca ha estado en mejor posición, ¿no? Y creemos que estamos comprando un modelo de negocio fantástico a un 50% de descuento de otros comparables, ¿no? Compañía como DSV es una de las líderes mundiales de logística, es como un broker de logística, donde hemos tenido en el pasado, la vendimos y nos ha dado una oportunidad durante el año tremenda después de los aranceles de la administración americana. Hemos ido comprando poco a poco, hemos levantado la bandera, oye, ya la hemos comprado. Y es una compañía que es muy buena integrando negocios. Ha sido una compañía que ha comprado muchos competidores a lo largo de los últimos, yo la conozco y me he reunido con ellos desde casi hace 20 años, y ha transformado pues ser de un número 10 o menos a número 1 a nivel global, ¿no? Pero de una manera rentable.
de una manera que esto no es muy normal, ¿no? Cuando tú adquieres muchas compañías, normalmente tus retornos disminuyen. En su caso, sus retornos suben. Y ha comprado uno de los mayores operadores, se llama Schenker, en Alemania, donde la diferencia de rentabilidad es brutal. Y en el pasado había comprado Panalpina, Agility, etc. Entonces, creemos que independientemente del desarrollo económico, de lo que vaya a hacer los tipos de interés, o lo que vaya a hacer la economía en los próximos meses, años, tiene muchísimo potencial de sinergias y de valor oculto con la compra de esta compañía, ¿no? Entonces son dos muy concretos de empresas de altísima calidad con unas barreras de entrada enormes y lo hemos comprado a precio de derribo, ¿no? Es lo que llamáis también en la carta el rincón de los grises, ¿no? ¿O es otro tipo de compañías? Yo no llamaría grises a DSV o Airbus, ¿no? Pero grises podríamos llamar, y para los que quizás no hayan leído la carta, el mercado está polarizado la famosa burbuja de inteligencia artificial o el boom de las materias primas y la defensa europea, ¿no? Pues, oye, que en medio hay muchas compañías muy buenas, con modelos de negocio muy buenos, tradicionales, que a lo mejor no van a crecer al 50% en los próximos 2 años. Digo, a nivel ventas, etcétera. A lo mejor en beneficios sí, ojo, ¿eh? Estamos hablando de Philips, estamos hablando de Elevance, estamos hablando voy a buscar otra gris. Yo creo que Philips y Elevance son perfectas para Deutsche Börse, por ejemplo. Una compañía súper rentable, con un margen operativo muy bueno, que el mercado la está ignorando y está poniendo unos riesgos que no vemos nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos, pescando. Hay pocos ya inversores que realmente analizan las compañías. Invertimos mucho tiempo en entender los modelos de negocio y, bueno, pues si el mercado no las está valorando hoy, las valorará en el futuro, seguro. De hecho, vos que acaba de comprar Allfunds, que es una empresa española. Bueno, está en ello. Está en pleno proceso, correcto. Claro, decís también ese relato, ¿no? Que ahora mismo el mercado está en relato, que mata muchas veces el dato, que vence al dato al final. ¿Hace falta un nuevo relato para que el mercado reconozca estos valores? O igual que os ha pasado con otro, ¿no? Por ejemplo, mencionabas antes Holcim, que de pronto ha habido un cambio ahí en la narrativa, que es lo que ha llevado el valor arriba. Por supuesto, por supuesto. Y nosotros nos aprovechamos de eso. Y Bestinver lo lleva haciendo 36 años y pico y lo seguiremos intentando hacer las próximas décadas. Aprovechamos el relato de otros. Ojo, pero para aprovecharte el relato es importante conocer muy bien los modelos de negocio y saber que tus números más o menos están bien proyectados. Somos prudentes además en proyectar números. Y por lo que sea, vemos una negatividad extrema en una compañía, en un modelo de negocio, y consideramos que es temporal o coyuntural y que, bueno, pues básicamente que el mercado está obsesionado en el muy corto plazo, nos aprovechamos. Y cuando cambia la narrativa, y el ejemplo perfecto es lo que acabas de decir tú, Holcim y Heidelberg Materials, nadie las quería en el año 22 porque el precio de la energía se había disparado con la guerra de Ucrania, muy dependientes del gas, por ejemplo, y eso nosotros concluimos que era temporal, el precio del gas, ¿no? Y que tenían un poder de fijación de precios mucho más alto de lo que el mercado anticipaba. Bien, cuando hacemos 3 años delante, en el año 25, potencial fin de la guerra a Ucrania, estímulo alemán, etcétera, ese tipo de compañías pues han disparado. Las comprábamos a 0,6, 0,8 veces valor en libros y la hemos vendido 1,6, 1,8 valor en libros. Oye, el último euro que se lo lleve otro, nosotros ya nos cuesta. Pero hemos reciclado eso, por supuesto, en compañías donde la narrativa está muy negativa, ¿no? Podemos hablar de, múltiples compañías, ¿no? Lundin Mining, que la compramos, una empresa de cobre fantástica, pues la hemos tenido que vender. Aunque pues sí, que el cobre sigue subiendo, sí, pero ya nos cuesta. Tienes que poner un precio muy alto sostenido en el tiempo
del cobre para poder justificar comprarla, ¿no? La narrativa estrella de los últimos años ha sido el tema de tecnología e inteligencia artificial. Ya sé que siempre te pregunto por este tema, pero es que en la carta habláis de 3 compañías que son muy relevantes y que yo creo que reúnen un punto. Digo Microsoft, digo Meta y digo Alphabet, la matriz de Google, que en este periodo de 2-3 años, en distintas fases han pasado de perdedoras a ganadoras del boom de la inteligencia artificial y viceversa. ¿Cómo gestionáis esto? Porque claro, es dentro de un mismo sector, dentro de las mismas compañías. Ese mercado que tenemos que cambia tan rápido, ¿cómo lo gestionáis? Pues sin entrar en pánico, con paciencia, con convicción, sabiendo muy bien el valor de los negocios. Sinceramente, fíjate, simplemente con que has puesto de ejemplo estas 3 y ha pasado de, según el mercado, ganadoras y perdedoras varias veces durante un año o 2 años, ya te da un poco, te pone de manifiesto el mercado que tenemos que afrontar, que es el mercado, es soberano, nosotros intentaremos aprovecharnos. En concreto, pues Meta hemos vendido en febrero y en junio cerca de $750, $780 por acción y hemos recomprado pues por debajo de 600. ¿No? Estamos viendo a 2-3 años vista y vemos un valor muy importante. Y como he mostrado hace unos días que publicó resultados, es de las pocas compañías donde hoy ya están generando ventas muy significativas a unos retornos de alrededor del 70%, esas inversiones en inteligencia artificial. Entonces, pues nos aprovechamos de los movimientos, de la euforia, del pánico, ¿no? En concreto en Meta. Google o Alphabet, con la boca pequeña y siendo disciplinados, pues empezamos a comprarla 11-12 veces beneficios, porque era percibida como una perdedora, con una cantidad de modelos de negocio fantásticos, un poder brutal y generación de caja. Oye, lo ha hecho muy bien en muy corto plazo, pues hemos tenido que vender, ¿no? Y en Microsoft, que no voy aquí a descubrir lo buen negocio que es un modelo de negocio con una longevidad que podemos discutir o no, pero es muy complicado disruptear a Microsoft. Hacemos un paralelismo en la carta de grandes compañías que invito a todo el mundo que lo lea porque creo que es fantástico, que es Microsoft contra Rheinmetall, la compañía de defensa alemana, en la carta de grandes compañías. Yo creo que es fundamental leerlo para ver cómo pensamos, pero están en varios fondos de la casa, como bien sabes, y pues con paciencia y disciplina, intentando tener cintura, pero nunca entrar en pánico o tomar una decisión que no está fundamentada, ¿no? Comentas Rheinmetall, que el sector defensa desde luego ha sido estrella del año, en concreto en Europa. Ahí no sois tan positivos ahora, yo me leí la carta de esa comparación también. La audiencia podría pensar, hombre, pues si se están anunciando planes de inversión milmillonarios, que tal como está el mundo seguro que se van a llevar a cabo. ¿Por qué no sois más positivos con el sector? No es que no seamos ni positivos ni negativos, es que al final nos cuesta invertir en un sector donde entiendo perfectamente la cantidad de presión que tienen los gobiernos en invertir en defensa. Lo entiendo perfectamente. Pero ¿quién me garantiza a mí que estas compañías de defensa van a mantener su retorno de capital empleado, su ROCE, y van a poder ejecutar sin haber creado una sobrecapacidad en ciertos subsectores de defensa? Que, por ejemplo, los tanques, pues a lo mejor dentro de 10 años las guerras no serán en tanques, ¿no? Y esa inmensidad, depender de un boletín oficial del Estado, ya sea español, italiano, francés o alemán, nos incomoda. En estados, menos Alemania, bastante endeudados, ¿no? Preferimos invertir en compañías que son más dueñas de su destino. Eso de primeras. Luego hay, por supuesto,
cosas muy concretas. Indra en España, una compañía que es que sigue teniendo un descuento sobre sus competidores europeos y está muy bien posicionada en lo que puede ser la guerra del mañana, que cuando hablamos de guerra parece, oye, que va a haber guerra, ¿no? A mí me incomoda también esto, porque es decir que sí, algo que a lo mejor no pasa. Oye, mañana hay un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos y, bueno, pues no depende de ti, depende de otros. Nos cuesta más. Preferimos invertir en negocios donde son más dueños de su destino. No sé si puedes darnos un caso de inversión. Hemos mencionado ya varias compañías, pero alguna más que hayáis aumentado posición o que hayáis iniciado posición. Sí, algo que comentamos en la cartera, en la carta, perdona, de hace unas semanas, es Saint-Gobain, que, pues, oye, cuando decimos, oye, normalmente el inversor en valor compra antes, o compra un poco antes y vende quizá un poco pronto, ¿no? Oye, en el caso del cemento, evidentemente, bueno, compramos en la pandemia y luego volvimos a comprar más después de la guerra de Ucrania. Tuvo que pasar unos meses hasta que el mercado empezó a identificar que ahí había bastante valor. Y hemos sustituido parte de ese capital en invertir en este caso, materiales de construcción, que es Saint-Gobain, que ha cambiado radicalmente como compañía. Aquellos que conocen Saint-Gobain del pasado, pues es una mucho mejor compañía, gestionada por gente mucho mejor y con una asignación de capital muy inteligente, ¿no? Donde piensan o sea, están más alineados con el inversor que nunca en la historia de Saint-Gobain, ¿no? Y bueno, pues ese cambio, parte de ese capital, oye, pues las cementeras lo han seguido haciendo relativamente bien y Saint-Gobain ha estado ahí, ¿no? Nos hemos aprovechado y hemos seguido incrementando por las dudas de la construcción en el norte de Europa, de lo que es las cubiertas de tejados en Estados Unidos. Nos hemos aprovechado también porque es una compañía francesa, todo el ruido que ha habido con los presupuestos y el gobierno en Francia, pues penalizaban a una compañía que, oye, que cotiza en París, en Francia. Bueno, pues hemos ido acumulando y creemos, igual que con Airbus, hemos comprado a un descuento muy significativo sobre el valor intrínseco, pero muy significativo contra otros competidores, ¿no? Estamos hablando de 50-60%. ¿Podemos doblar con Saint-Gobain en los próximos 2, 3, 4 años? Sí. ¿Podríamos doblar nuestro capital con Heidelberg Materials y con Holcim? Que hemos vendido, nos costaría, ¿vale? Ese tipo de cambios lo hacemos constantemente, es nuestro trabajo. Y de ventas o reducciones también has comentado algunas. Sí, sí, yo creo, así en el último trimestre, para poner en contexto, las más un poco emocional, porque lleva con nosotros 5 años. Hay digamos, Lundin Mining, que es cobre, ¿no? Y con Metso. Metso es una compañía que es una de las líderes mundiales de maquinaria de minería. Pues estas dos compañías lo han hecho muy bien, alentadas pues por el incremento de energía, por la inteligencia artificial, etcétera, 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 más otras cosas más geopolíticas y bueno, pues hemos tenido que vender para ser disciplinados. Otra compañía que hemos vendido durante el trimestre ha sido Ashtead, que fue de hecho la primera compañía que yo compré cuando vine aquí. Sí, lo recuerdo. Y la presenté además. En Iberian Value. En Iberian Value, que tú presentabas. Esa primera compañía, alrededor de 12, 13 libras, pues la hemos vendido a entre 60 y 50, ¿no? No está mal el retorno en 5 años, pero bueno, hemos querido utilizar ese capital en otras cosas. En concreto, un competidor suyo americano, que es la número 3, que se llama Herc Holdings, que está a un 20% de flujo de caja libre. Entonces, insisto, somos muy de rotar disciplinadamente la cartera para mantener el potencial, por supuesto.
Te cambio de tercio, ya estamos acabando, te cambio de tercio, pero hablabais del oro en la carta, lo mencionabais también, que claro, el oro está en muchas conversaciones, ha sido uno de los activos estrella, desde luego, de los últimos años, y es que estas primeras semanas de 2026... En las reuniones de amigos y de familiares, oro y plata en todas las conversaciones. Eso te dice algo. Es más, muchos de los que preguntaban hace 3 años por Bitcoin ahora preguntan por oro y plata. Decíais en la carta, activo, inercia peligrosamente especulativa o puramente especulativa, que veíais un componente ahí. Claro, en estas primeras semanas de enero de 2026 hemos visto precisamente cómo seguía ese rally, pero también hemos visto un primer gran susto a finales de la última semana. Claro, ¿lo veis peligroso ahora este tema? No hay que olvidar que el oro ha mantenido su poder adquisitivo durante muchas décadas, si no cientos de años, ¿no? Pero hay momentos que te sorprenden, ¿no?, de los movimientos que tiene. Entonces, para nosotros es complicado siempre valorar el oro. Es un activo mudo, decimos en la carta, es un activo mudo. ¿Qué significa? Pues que no tiene cupón, no tiene dividendos, no tiene cash flow, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos valorar el oro? Nosotros nos cuesta muchísimo. Entonces explicamos en la carta qué preguntas habría que hacerse para valorar un activo, cualquier activo. ¿Qué retorno me va a dar? ¿O qué flujos de caja me va a dar? ¿Y qué retorno de capital le exijo en mi inversión, ¿no? Entonces, en esto el oro no te lo da. Por tanto, nosotros que somos muy buenos, creo que somos muy buenos buscando modelos de negocio que no están bien valorados por el mercado y sabiendo que ese modelo de negocio es bueno y va a ser sostenible en el tiempo, en el oro pues no tenemos esa respuesta. Entonces nosotros no vamos a decir al inversor lo que tiene que hacer, por supuesto, pero sí que reflexionamos con el inversor que quiera leer nuestra carta de ciertos temas y, claro, si no nos va a dar un retorno X, tiene que haber otras connotaciones, que son, oye, desde que confiscaron los activos rusos fuera de Rusia, pues los bancos centrales de ciertos países empezaron a acumular oro y eso generó un momentum en la narrativa y al final pues hasta nuestros familiares a golpe de clic pueden comprar oro, muchos de eso apalancado además. Bueno, pues queremos decir que eso está ahí en el mercado. Cuando el precio de algo, voy a ponerme ahora un poco técnico, pero se va 3 veces de desviación estándar de su historia, pues hay riesgo. Históricamente el oro ha seguido la evolución de los tipos reales y los tipos reales, de hecho, están yendo en contra del movimiento del oro, ¿no? Entonces, de eso reflexionamos en la carta. Y para terminar la última, antes decías que habías tenido los últimos 3 años con unas rentabilidades compuestas por encima de la media histórica. Ahora quien diga, bueno, después de esto, ¿qué nos queda, no? Ahora quien se lo pregunte, ¿qué le dirías? ¿Qué ofrecen las carteras de rentabilidad internacional de Bestinver? Como dice mi compañero Pepe Díaz Vallejo, al final son matemáticas. Es decir, en el fondo la bolsa, si lo miramos para atrás, vamos a olvidarnos de Bestinfond, si miramos para atrás, es una concatenación de máximos históricos, pero porque la economía crece nominalmente, históricamente 6-7%, entre Producto Interior Bruto y la inflación, y luego en bolsa hay una prima, ¿no? Las empresas en bolsa suelen ser un poco más fuertes, pueden acceder a financiación mejor, pueden comprar una compañía, pueden fusionarse, etcétera. Entonces ese extra, estamos hablando de 9-10% de retorno nominal anual que ha hecho la bolsa en los últimos 150 años. En concreto Bestinfond ha hecho un 12,7%, yo creo que a cierre del año pasado, más o menos, en los últimos 33 años, tiene ya 33 años Bestinfond, ¿no? Pero es nuestro trabajo vuelvo a insistir, el vender aquellas compañías pues, que han hecho un 100, 200, 300%, que veíamos muy
muy fuera de moda y totalmente con un potencial gigantesco hace X años, todos los años intentamos hacer eso. Oye, vemos algo que se acerca a nuestro precio objetivo, vendemos, compramos algo que para nada está en máximos históricos y de hecho está en mínimos históricos, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, el trabajo disciplinado, análisis, conocer modelos de negocio, a veces equivocándonos, por supuesto, pero lo normal es que encontremos negocios muy buenos, mal valorados por el mercado. Entonces, ¿qué tenemos en la cartera? Pues compañías muy buenas, gestionadas por gente que creemos que es muy competente, que admiramos, y que tiene ante sí pues un 80% en los próximos 4 años de crecimiento de generación de caja, casi un 80% de crecimiento de generación de beneficio. Hay algunas que no van a hacer ese 80%, ya te digo yo que Berkshire Hathaway no va a hacer un 80% de crecimiento de beneficios, pero hay otras que a lo mejor lo va a hacer mucho más, porque están muy deprimidas y hemos comprado compañías muy deprimidas durante el año 25, ¿no? Entonces, al final, el intentar tener unas carteras que funcionen independientemente del entorno donde estamos, si funciona Estados Unidos, si funciona Europa, si el dólar está arriba, si el dólar está abajo, los tipos de interés arriba, los tipos de interés abajo, ese es nuestro trabajo y el objetivo, ¿no? Entonces, por eso cuando decimos, oye, nosotros estamos muy ilusionados con lo que nos espera, no me digas mañana, no tengo ni idea, pero en los próximos 3-4 años estamos muy satisfechos con la cartera que tenemos. Pues nos quedamos con eso y la iremos siguiendo. Muchas gracias por tu tiempo, Tomás. Gracias, Vicente. Muchas gracias.